La nave plateada se movía por el espacio como un fantasma. No emitía sonido alguno mientras flotaba junto a las estrellas lejanas. Dentro de la nave, el comandante Beltar observaba las pantallas frente a él. Sus largos dedos tocaban los controles con cuidado. Su piel azul brillaba suavemente en la penumbra del puente de mando. «Comandante», dijo la oficial científica Ktra. Su voz era baja y serena. «Hemos encontrado algo». Beltar giró sus grandes ojos hacia ella. Los ojos de los Cepreons eran el doble de grandes que los de los humanos. Podían ver cosas que los humanos jamás podrían ver. «¿Qué has encontrado?» «Un planeta. Hay formas de vida en él. No son como nosotros». Los dedos de Ktra danzaron sobre su panel de control. Números e imágenes aparecieron en la pantalla principal. El planeta es llamado Kepler 438c por la especie que lo habita. «¿Qué especie?», preguntó Beltar. Ya sabía la respuesta, pero quería oírla en voz alta. «Humanos». La palabra quedó suspendida en el aire como un mal olor. Cada Cepreon en el puente se quedó completamente inmóvil. Habían estudiado a los humanos durante muchos años. Los habían observado desde muy lejos. Habían visto las guerras. Habían visto los enfrentamientos. Habían visto la violencia. Los humanos eran peligrosos. Eso era lo que todo niño Cepreon aprendía en la escuela. Los humanos se mataban entre ellos por cosas insignificantes. Luchaban por tierra, por agua, por ideas. No podían vivir en paz. Eran jóvenes, estúpidos y estaban llenos de ira. «¿Cuántos humanos hay en este planeta?», preguntó Beltar. «No muchos. Quizás 300. Quizás 400. Es un grupo pequeño. Lo llaman una colonia». Ktra revisó sus lecturas de nuevo. «Llevan allí unos 10 años». Beltar pensó en ello. Un pequeño grupo de humanos lejos de su mundo natal. Estarían asustados. Estarían listos para luchar. Esto podría ser muy peligroso. «¿Qué armas tienen?», preguntó. Ktra guardó silencio por un momento. Volvió a mirar sus pantallas. «Comandante, no veo muchas armas. Veo algunas herramientas que podrían usarse como armas, pero nada grande. Nada que pudiera dañar nuestra nave». Esto era extraño. Los humanos siempre tenían armas. Era lo que hacían. Fabricaban armas y las usaban para herir a otros humanos. ¿Por qué estos humanos no tendrían armas? «Quizás están escondiendo sus armas», dijo el oficial de comunicaciones, Tranco. «Quizás quieren que pensemos que son débiles». «Quizás», dijo Beltar. Pero algo no encajaba. Había estudiado el comportamiento humano durante muchos años. Conocía sus patrones. Los humanos no se escondían cuando tenían miedo. Atacaban. Luchaban. Mostraban los dientes y hacían ruidos fuertes. «Comandante», dijo Ktra, «estoy recibiendo lecturas extrañas de la colonia». «¿Qué tipo de lecturas?». «Están trabajando juntos. Todos ellos. Están construyendo algo. Parece que están mejorando sus hogares. Se están ayudando unos a otros». Beltar estaba confundido. Eso no era lo que hacían los humanos. Los humanos luchaban entre sí. Se arrebataban cosas los unos a los otros. No trabajaban juntos a menos que tuvieran que hacerlo. «¿Estás segura de que son humanos?», preguntó. «Sí, comandante. Puedo ver sus patrones de ADN. Son definitivamente humanos». Beltar tomó una decisión. «Nos acercaremos. Los observaremos. Pero seremos muy cuidadosos. Si intentan atacarnos, nos iremos rápidamente». La nave se movió hacia el planeta. Tardó 3 horas en acercarse lo suficiente para ver la colonia con claridad. Beltar miró las imágenes en su pantalla. Vio pequeños edificios hechos de piedra y metal local. Vio huertos donde los humanos cultivaban alimentos. Vio gente caminando, ocupada en sus tareas. Parecía pacífico. Demasiado pacífico para los humanos. «Comandante», dijo Tranco. «Nos han visto». «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?». «Están señalando al cielo. Están hablando entre ellos. Algunos de ellos están corriendo». Beltar sintió que su corazón se aceleraba. Ya estaba.
Ahora los humanos mostrarían su verdadera naturaleza. Irían a por sus armas. Empezarían a disparar a la nave. Gritarían, lucharían y harían todas las cosas que los humanos hacían cuando tenían miedo. Pero los humanos no hicieron ninguna de esas cosas. En su lugar, se reunieron en el centro de su colonia. Se agruparon todos juntos. Hablaban, pero no gritaban. No corrían de un lado a otro presas del pánico. Parecían tranquilos. Un humano se adelantó del grupo. Era una mujer humana de cabello oscuro. Levantó la mano hacia el cielo. Luego señaló una zona llana cerca de la colonia. Hizo gestos fáciles de entender. Los estaba invitando a aterrizar. Comandante, dijo Ktra, creo que quiere que bajemos a conocerlos. Beltar no podía creer lo que estaba viendo. Los humanos no invitaban a extraños alienígenas a aterrizar en su planeta. Los humanos disparaban primero y preguntaban después. Todo Cepreón sabía eso. Esto debe ser una trampa, dijo Tranco. Quieren que bajemos para poder atacarnos. Quizás, dijo Beltar. Pero ahora sentía curiosidad. ¿Y si no era una trampa? ¿Y si estos humanos realmente eran diferentes? Tenía que saberlo. Aterrizaremos, dijo. Pero estaremos listos para irnos muy rápidamente si intentan hacernos daño. La nave aterrizó en la zona que la mujer humana había señalado. Beltar podía ver a los humanos reunidos alrededor de la nave, pero se mantenían a una distancia prudente para demostrar que no intentaban atacar. Parecían curiosos, no enfadados. Beltar y otros 2 Cepreons se pusieron sus trajes de protección. Los trajes los harían parecer menos alienígenas. Se verían más como los humanos, pero no exactamente iguales. Esto sería menos aterrador para ellos. Abrieron la puerta de la nave y salieron. El aire era cálido y olía a plantas en crecimiento. Beltar podía oír el canto de los pájaros en los árboles. Era un sonido pacífico. La mujer humana caminó hacia ellos. Se movía lentamente y mantenía las manos donde pudieran verlas. Estaba demostrando que no tenía armas. Hola, dijo ella. Su voz era tranquila y amigable. Mi nombre es Sarachun. Soy la líder de esta colonia. Bienvenidos a nuestro mundo. Beltar había esperado muchas cosas, pero no esto. La humana estaba siendo educada. Estaba siendo amigable. Actuaba como si fueran invitados, no enemigos. Soy el comandante Beltar, dijo. Su traductor hizo que sus palabras sonaran correctas en el lenguaje humano. Somos de muy lejos. Estamos explorando esta parte del espacio. Eso debe de ser muy emocionante, dijo Sara. Han venido de muy lejos. Deben de estar cansados y hambrientos. ¿Les gustaría descansar? ¿Quieren algo de comer? Beltar sintió como si su cerebro hubiera dejado de funcionar. Una humana les estaba ofreciendo comida. Estaba siendo amable con completos extraños que habían caído del cielo en una nave espacial. Este no era un comportamiento humano normal. Esto no era lo que los libros de texto decían que los humanos harían. Comida, repitió. Sí, cultivamos nuestra propia comida aquí. Puede que sea diferente a lo que están acostumbrados, pero es buena. Y tenemos agua fresca del arroyo de la montaña. Beltar miró a sus compañeros. Tra parecía tan confundida como él. Tranco seguía buscando señales de una trampa. ¿Por qué sois amables con nosotros?, preguntó Beltar. No nos conocéis. Podríamos ser peligrosos. Sara sonrió. Fue una sonrisa cálida y genuina. Todo el mundo merece amabilidad cuando está lejos de casa. Y ustedes podrían habernos atacado si hubieran querido hacernos daño. Su nave es mucho más poderosa que cualquier cosa que tengamos. Pero no atacaron. Bajaron para conocernos pacíficamente. Eso me dice que son buena gente. Buena gente. Los había llamado buena gente. Beltar nunca antes había oído a un humano decir algo amable sobre los alienígenas. En todos sus estudios, los humanos siempre temían a los alienígenas o intentaban luchar contra ellos. Nos gustaría aceptar su oferta, dijo. Pero no queremos quitarles su comida si no tienen mucha. Tenemos suficiente, dijo Sara. Y compartir la comida es como hacemos amigos.
Ella los guió hacia la colonia. Mientras caminaban, Beltar miraba a su alrededor. Vio a humanos trabajando en los huertos. Vio a niños jugando juntos. Vio a humanos mayores sentados a la sombra, hablando en voz baja. Todos parecían felices y en paz. Esta no era la colonia humana que esperaba encontrar. ¿Dónde estaba el miedo? ¿Dónde estaban las armas? ¿Dónde estaba la violencia por la que los humanos eran famosos? El comedor era un edificio sencillo con largas mesas y bancos. El olor a comida cocinándose llenaba el aire. Olía bien incluso para las narices Cepreons. Sara les trajo platos de comida. Había verduras del huerto, pan hecho con granos locales y una especie de sopa que sabía mejor que cualquier cosa que Beltar hubiera comido en años. «Esto está muy bueno», dijo. «Gracias». Todos trabajamos juntos para cultivar y cocinar la comida. Cada uno tiene una tarea y todos comparten los resultados. «¿Todos trabajan juntos?», preguntó Ktra. «¿Cómo los obligan a hacerlo? ¿Los castigan si no trabajan?». Sara pareció sorprendida. ¿Castigarlos? No, no castigamos a nadie. La gente trabaja porque quiere ayudar a sus vecinos. Trabajan porque se preocupan por la colonia. Beltar se sentía más confundido que nunca. Se suponía que los humanos eran egoístas. Se suponía que solo se preocupaban por sí mismos, pero estos humanos parecían preocuparse más por los demás que por ellos mismos. Otros colonos vinieron a conocer a los visitantes. Todos eran amigables y curiosos. Hacían preguntas sobre los viajes espaciales y otros mundos. Compartían historias sobre su vida en la colonia. Actuaban como si los Cepreons fueran viejos amigos que habían venido de visita. Un pequeño niño humano, de quizás 6 o 7 años, se acercó a Beltar. «¿De verdad vienes del espacio?», preguntó el niño. «Sí», dijo Beltar. «Vengo de muy, muy lejos». «¡Qué guay!», dijo el niño. «¿Tenéis niños de dónde venís?». «Tenemos crías, sí». «¿Les gusta jugar?». Beltar no supo cómo responder. Las crías Cepreon no jugaban. Estudiaban, aprendían y se preparaban para sus vidas adultas. Jugar se consideraba una pérdida de tiempo. «A algunos juegos», dijo, porque no quería herir los sentimientos del niño. «Quizás puedas enseñarnos algunos juegos del espacio», dijo el niño y luego se fue corriendo a jugar con los otros niños. Beltar observó a los niños jugar. Reían y corrían de un lado a otro. Parecían felices. Los niños Cepreon nunca eran tan felices. Siempre estaban serios y concentrados en sus estudios. A medida que avanzaba el día, Beltar vio más cosas que no coincidían con lo que sabía sobre los humanos. Vio a gente ayudándose mutuamente sin que se lo pidieran. Vio a alguien darle su propia comida a un vecino que todavía tenía hambre. Vio a los humanos fuertes ayudando a los débiles y a los inteligentes enseñando a los que necesitaban aprender. Estos humanos actuaban como si realmente se preocuparan los unos por los otros. Se suponía que esto era imposible. Los humanos solo se preocupaban por sí mismos. Eso era lo que cada estudio Cepreon había demostrado. Pero la evidencia estaba justo frente a él. Estos humanos eran amables. Eran generosos. Eran pacíficos. Trabajaban juntos como un equipo, pero seguían siendo individuos con sus propios pensamientos e ideas. Cuando llegó la noche, Sara les mostró unas habitaciones de invitados donde podían dormir. «Sois bienvenidos a quedaros todo el tiempo que queráis», dijo ella. «Mañana podemos mostraros más de nuestra colonia si queréis verla». Beltar se tumbó en su cama esa noche, mirando al techo. Todo lo que creía saber sobre los humanos estaba equivocado. O estos humanos eran muy diferentes de otros humanos, o los Cepreons habían cometido un terrible error en su comprensión de la especie humana. Decidió que necesitaba quedarse más tiempo. Necesitaba estudiar a estos humanos más cuidadosamente. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Fuera de su ventana, podía oír los sonidos de la colonia tranquilizándose para pasar la noche. La gente se daba las buenas noches. Los padres arropaban a sus hijos en la cama. Alguien tocaba una música suave con una guitarra. Sonaba a paz. Sonaba a hogar. Y le hizo sentir a Beltar algo que nunca antes había sentido.
Una extraña tristeza de que su propia gente nunca hubiera aprendido a vivir de esa manera. El comandante Beltar se despertó antes de que saliera el sol. No había dormido bien. Su mente estaba llena de preguntas sobre los humanos. Se vistió y salió del edificio de invitados. El aire era fresco y puro. Podía oler el rocío de la mañana en la hierba. Sarah Chun ya estaba despierta. Estaba trabajando en el huerto, recogiendo verduras para el desayuno. Cuando vio a Beltar, sonrió y lo saludó con la mano. «Buenos días, comandante. ¿Ha dormido bien?» «Sí, gracias». Beltar mintió. No quería ser grosero. Se ha levantado muy temprano. «Me gusta trabajar en el huerto cuando hace fresco. Las plantas necesitan agua y cuidados todos los días. ¿Le gustaría ayudarme a recoger algunos tomates?» Beltar nunca antes había recogido tomates. En su mundo natal, las máquinas hacían todo el trabajo agrícola, pero sentía curiosidad por cómo vivían los humanos. Así que dijo, sí. Sarah le mostró cómo saber que tomates estaban listos para ser recogidos. Le enseñó a ser delicado para no dañar la planta. Mientras trabajaban, otros colonos comenzaron a despertarse. Los niños salieron corriendo a jugar. Los adultos comenzaron su trabajo matutino. Inteligente y cuidadosa, pero también escuchaba las ideas de los demás. Incluso un adolescente hizo una sugerencia que la ayudó a averiguar que estaba mal. «El acoplamiento principal está agrietado», anunció Lisa. «Necesitamos hacer uno nuevo, pero nuestro taller de metal no tiene energía para hacer funcionar las herramientas». Un hombre mayor llamado Jack se adelantó. «Tengo una idea. Podemos usar las viejas herramientas manuales del almacén. Llevará más tiempo, pero podemos hacerlo». «Eso podría llevar toda la noche», dijo alguien más. «Entonces trabajaremos toda la noche», dijo Lisa. «Nos turnaremos para que nadie se canse demasiado». Y eso fue exactamente lo que hicieron. Beltar se quedó despierto observándolos trabajar. La gente se turnaba para sostener las luces, calentar el metal sobre un fuego y martillar la nueva pieza para darle forma. Cuando alguien se cansaba, otra persona ocupaba su lugar. Nadie se quejó. Nadie se rindió. Sarah trajo comida y bebidas calientes a los trabajadores. «Debería descansar, comandante Beltar», dijo ella. «Usted es nuestro invitado. No necesita quedarse despierto toda la noche». «Quiero observar», dijo él. «Quiero entender cómo su gente trabaja junta de esta manera». «¿De qué manera?» Como si todos fueran parte de la misma familia. Sarah sonrió. «Somos todos parte de la misma familia. Eso es lo que es una comunidad. Cuando una persona tiene un problema, todos tenemos un problema. Cuando lo resolvemos juntos, todos nos hacemos más fuertes». Por la mañana, el generador estaba arreglado. Las luces volvieron a encenderse. La refrigeración comenzó a funcionar de nuevo. Los humanos vitorearon y se abrazaron como si hubieran ganado una gran victoria. Pero para Beltar, no parecía una victoria. Parecía algo normal para estos humanos. Habían enfrentado un problema y lo habían resuelto juntos. Era simplemente lo que hacían. Durante los días siguientes, Beltar y su tripulación continuaron estudiando la colonia. Todo lo que aprendían los confundía más sobre la naturaleza humana. Los libros de texto decían que los humanos eran violentos y egoístas. El registro histórico mostraba a los humanos luchando en guerras y haciéndose daño unos a otros. Pero estos humanos eran diferentes. Compartían todo. Se ayudaban mutuamente. Ponían las necesidades del grupo por encima de las suyas propias, pero seguían siendo individuos con sus propias ideas y personalidades. «Quizás estos humanos no son normales», dijo Tranco. «Quizás son diferentes de otros humanos». «Quizás», dijo Beltar. «O quizás nunca entendimos a los humanos en primer lugar». Tra había estado estudiando los patrones de comportamiento de los humanos. «Comandante, creo que empiezo a entender algo. Los humanos de nuestros registros históricos solían estar en peligro. Estaban librando guerras o lidiando con desastres. Pero estos humanos están a salvo. Tienen suficiente comida y refugio. No tienen miedo».
¿Qué significa eso? Quizás los humanos solo luchan cuando tienen que hacerlo. Quizás cuando se sienten seguros, eligen ser amables en su lugar. Esta era una idea nueva para Beltar. Los Epreons creían que una especie era violenta o no lo era. No pensaban que la misma especie pudiera ser diferente en distintas situaciones. Si eso es cierto, dijo lentamente, entonces hemos estado equivocados sobre los humanos durante mucho tiempo. Esa noche, Beltar se sentó afuera mirando las estrellas. Podía oír los sonidos de la colonia preparándose para dormir. A los niños les contaban cuentos para dormir. Los adultos hablaban en voz baja sobre el trabajo del día siguiente. Alguien tocaba una guitarra y cantaba una canción suave. Era pacífico. Era hermoso. Y le hizo sentir a Beltar algo que no entendía. Sintió tristeza de que su propia gente no viviera de esa manera. Tenían ciudades y máquinas y un gran conocimiento, pero no tenían lo que estos humanos tenían. No tenían amor. No tenían alegría. No tenían la calidez de preocuparse los unos por los otros. Por primera vez en su vida, el comandante Beltar se preguntó si ser avanzado era lo mismo que ser mejor. Quizás estos humanos primitivos sabían algo que su avanzada gente había olvidado. Quizás sabían cómo vivir. El comandante Beltar tomó una decisión que lo cambiaría todo. Estaba sentado en su nave a altas horas de la noche, mirando todos los datos que su tripulación había recopilado sobre los humanos. Nada tenía sentido. Los humanos actuaban de forma completamente diferente a lo que todos los estudios Epreon habían predicho. Quizás necesitemos ver qué pasa cuando están bajo una presión real, le dijo Actra y Tranco. Quizás cuando las cosas se pongan realmente mal, muestren su verdadera naturaleza. ¿Qué quiere decir, comandante?, preguntó Actra. Quiero decir que deberíamos ponerlos a prueba. Deberíamos crear algunos problemas y ver cómo reaccionan. Si son tan pacíficos como parecen, mantendrán la calma. Pero si son como los otros humanos, empezarán a luchar entre ellos cuando las cosas se pongan difíciles. Tranco pareció preocupado. ¿Es eso seguro? ¿Y si herimos a alguien? Seremos muy cuidadosos. Crearemos problemas que parezcan naturales. Los humanos nunca sabrán que fuimos nosotros. Y si corren un peligro real, los ayudaremos. Beltar sabía que esto no se suponía que fuera parte de su misión. Se suponía que debían observar e informar, no interferir, pero tenía que saber la verdad sobre estos humanos. ¿Eran realmente diferentes, o solo estaban ocultando su verdadera naturaleza? La primera prueba fue el sistema de agua. Usó un pequeño dispositivo para romper una de las tuberías que llevaba agua limpia a la colonia. Hizo que pareciera que la tubería se había agrietado por vieja. La rotura ocurrió temprano en la mañana, justo cuando la gente se despertaba. Beltar observó desde su nave cómo los humanos descubrían el problema. Una mujer llamada María fue la primera en notar que no salía agua de los grifos de la cocina. Llamó a sus vecinos y pronto una pequeña multitud se había reunido alrededor de la tubería rota. Beltar esperaba ver pánico. Esperaba que la gente empezara a acaparar agua y a luchar por lo que quedaba. En su mundo natal, cualquier escasez de recursos conducía a un racionamiento estricto y al control gubernamental. Pero eso no fue lo que sucedió. En una hora, los humanos se habían organizado en grupos. Un grupo fue a buscar la rotura en la tubería. Otro grupo comenzó a recolectar agua de lluvia de barriles y contenedores. Un tercer grupo fue al arroyo en las montañas para traer agua fresca en cubos. Tom Bradley, que era ingeniero, se hizo cargo de arreglar la tubería, pero no actuó como un jefe dando órdenes. Pidió voluntarios y escuchó las ideas de todos. Cuando Sarah Chun sugirió usar un trozo de metal de una vieja máquina para parchear la tubería, Tom sonrió y dijo que era una solución perfecta. «Mire esto», dijo Actra, señalando las lecturas de su escáner. «Están compartiendo el agua equitativamente. Las familias con más agua se la están dando a las familias que tienen menos». Beltar observó cómo la anciana señora Patterson le daba la mitad de su agua almacenada a la joven familia Johnson, que tenía 3 hijos pequeños. No pidió nada a cambio. Solo dijo que los niños necesitaban el agua más que los ancianos. «Esto no tiene ningún sentido», dijo Tranco. «¿Por qué regalaría su agua?
¿Y si no pueden arreglar la tubería rápidamente? Pero los humanos arreglaron la tubería rápidamente. Trabajaron juntos todo el día, turnándose para cavar y llevar herramientas. Cuando alguien se cansaba, otra persona ocupaba su lugar. Cuando Tom necesitó ayuda para levantar un pesado trozo de tubería, 5 personas acudieron a ayudarlo de inmediato. Al anochecer, el agua limpia volvía a fluir. Los humanos lo celebraron compartiendo una gran cena juntos. Rieron y contaron chistes sobre los sucios que se habían puesto trabajando en la tubería. Nadie estaba enfadado por la escasez. Nadie culpó a nadie más por el problema. Prueba número 1. Fallida, dijo Beltar en voz baja. No lucharon. Trabajaron juntos. Quizás el problema no fue lo suficientemente grande, dijo Tranco. Quizás necesitemos crear una crisis mayor. Beltar lo pensó. Quizás Tranco tenía razón. Quizás los humanos solo mostrarían su verdadera naturaleza cuando se enfrentaran a una amenaza realmente seria. 3 días después, Beltar decidió la segunda prueba. Crearía un desastre que amenazara su suministro de alimentos. Sin comida, seguramente los humanos empezarían a luchar entre sí. Usó su equipo para provocar un pequeño desprendimiento de tierra en la colina sobre la colonia. Hizo que pareciera que las fuertes lluvias habían aflojado las rocas. El desprendimiento se produjo en medio de la noche y sepultó el principal edificio de almacenamiento de alimentos. Beltar se despertó al oír el fuerte ruido. A través de las cámaras de su nave, pudo ver rocas y tierra cubriendo el edificio donde los humanos guardaban la mayor parte de su comida para el invierno. Esto era un problema serio. Sin esa comida, la colonia podría no tener suficiente para comer durante varios meses. Esperaba ver el caos cuando los humanos descubrieran lo que había sucedido. Esperaba que entraran en pánico y comenzaran a luchar por la comida restante. Esto era lo que el modelo de comportamiento Cepreon decía que sucedería cuando cualquier grupo se enfrentara a la inanición. Pero una vez más, los humanos lo sorprendieron. Sarah Chun fue la primera en llegar al edificio sepultado. Miró los daños por un momento, luego llamó a todos para que se reunieran en el centro de la colonia. Cuando todos los colonos se hubieron reunido, habló con voz tranquila y clara. Hemos perdido nuestro principal almacén de alimentos, dijo. Este es un problema serio, pero no es el fin del mundo. Tenemos comida almacenada en otros lugares. Tenemos los huertos. Tenemos los animales. Superaremos esto si trabajamos juntos. Un anciano llamado George levantó la mano. ¿Cuánta comida nos queda? Suficiente para unas 6 semanas si somos cuidadosos, dijo la doctora Rodríguez, que había estado revisando las otras áreas de almacenamiento. Entonces debemos ser cuidadosos, dijo George. Necesitamos hacer un plan. Lo que sucedió a continuación asombró a Beltar. Los humanos no lucharon por la comida restante. No acapararon suministros ni formaron grupos para proteger a sus propias familias. En cambio, trabajaron juntos para resolver el problema. Hicieron una lista de toda la comida que les quedaba. Calcularon cuánto necesitaba cada persona para mantenerse sana. Planearon cómo hacer que la comida durara el mayor tiempo posible. Y organizaron equipos para tratar de recuperar comida del edificio sepultado. Mi familia tiene algunas verduras enlatadas extra, dijo Lisa, la mujer que había arreglado el generador de energía. Podemos compartirlas con todos. He estado guardando algunas semillas, dijo Jack. Podemos plantar un huerto de crecimiento rápido para tener comida fresca en unas pocas semanas. Sé dónde encontrar plantas silvestres comestibles en el bosque, dijo un joven llamado David. Puedo enseñar a otros a encontrarlas también. Uno por uno, la gente se ofreció voluntaria para ayudar de diferentes maneras. Nadie preguntó qué obtendrían a cambio. Nadie intentó hacer tratos o exigir favores. Simplemente se ofrecieron a ayudar porque sus vecinos necesitaban ayuda. Beltar observó a equipos de humanos cavando cuidadosamente entre los escombros del edificio destruido. El trabajo era peligroso. Rocas pesadas podían caer en cualquier momento. Pero los humanos que se ofrecieron voluntarios para cavar no parecían tener miedo. Trabajaban lenta y cuidadosamente, ayudándose mutuamente a mantenerse a salvo.
Cuando encontraban contenedores de comida que no estaban dañados, todos vitoreaban. Pero cuando encontraban contenedores rotos o estropeados, nadie se enfadaba ni se desanimaba. Simplemente seguían trabajando. Mire esto, dijo Ktra, mostrando sus lecturas. Sus niveles de estrés en realidad están bajando mientras trabajan juntos. Trabajar en equipo los hace sentir mejor, no peor. Eso es imposible, dijo Tranco. El estrés debería hacerlos más agresivos, no más cooperativos. Pero los datos eran claros. Los humanos se estaban uniendo más a medida que enfrentaban la crisis juntos. En lugar de que el desastre los dividiera, los estaba uniendo más. Durante la semana siguiente, Beltar observó a los humanos implementar su plan de supervivencia. Racionaron la comida cuidadosamente, pero nadie hizo trampas ni tomó más de su parte. Los padres daban parte de su comida a sus hijos, pero otros adultos también daban comida extra a los niños porque decían que los niños en crecimiento necesitaban más nutrición. El equipo que buscaba comida silvestre regresó con cestas de nueces, bayas y raíces comestibles. Compartieron todo lo que encontraron con toda la colonia. Los equipos que trabajaban en el nuevo huerto trabajaban de sol a sol, y otros les llevaban agua y bocadillos para mantenerlos en marcha. Lo más sorprendente para Beltar fue cómo los humanos se trataban entre sí durante este tiempo difícil. Eran más amables y pacientes de lo habitual, no menos. Se preocupaban por sus vecinos con más frecuencia. Compartían no solo comida, sino también consuelo y aliento. Una noche, Beltar vio algo que lo hizo sentir muy incómodo con lo que estaba haciendo. El pequeño Tommy Martínez, que solo tenía 10 años, se le acercó con un pequeño trozo de chocolate. «Esto es para usted, señor Beltar», dijo Tommy. «Mi mamá dijo que podría tener nostalgia, y el chocolate siempre me hace sentir mejor cuando estoy triste». Beltar se quedó mirando el chocolate. Este niño le estaba dando comida cuando la colonia no tenía suficiente para ellos. Este niño estaba siendo amable con un extraño mientras su propia gente luchaba por sobrevivir. «Tommy, deberías quedártelo. Tu gente necesita toda la comida que tiene». «Pero tú también eres gente», dijo Tommy, «y compartir hace que el chocolate sepa mejor de todos modos». Esa noche, Beltar no pudo dormir. Seguía pensando en las palabras de Tommy. El niño lo había llamado gente. Para este niño humano, no importaba que Beltar fuera un alienígena de otro mundo. Seguía siendo alguien que merecía amabilidad. En su mundo natal, los Cepreons ni siquiera compartían con otros Cepreons a menos que tuvieran que hacerlo. Pero estos humanos compartían con completos extraños incluso cuando apenas tenían suficiente para ellos mismos. «Comandante», dijo Ktra la mañana siguiente, «creo que deberíamos detener las pruebas». «¿Por qué?» «Porque no están actuando como los humanos de nuestros estudios. Cada prueba que hacemos solo demuestra que nuestros datos sobre los humanos son incorrectos. Estas personas no son violentas ni egoístas. Son todo lo contrario». Beltar quiso discutir, pero sabía que Ktra tenía razón. Las pruebas no estaban revelando una violencia oculta en los humanos. Estaban revelando una bondad oculta que la ciencia Cepreon nunca había tenido en cuenta. Pero decidió hacer una prueba más. Tenía que estar absolutamente seguro. «Una prueba más», le dijo a su tripulación. «Algo que realmente los lleve al límite. Si pueden pasar esta prueba, entonces sabremos con certeza qué clase de gente son realmente». 2 días después, Beltar creó la tercera prueba. Usando el equipo de su nave, envió una señal que haría que todos los dispositivos electrónicos de la colonia dejaran de funcionar. Ordenadores, radios, equipo médico, todo se apagaría al mismo tiempo. Esta sería la crisis más grande hasta el momento. Sin su equipo, los humanos estarían casi indefensos. No tendrían forma de pedir ayuda a su mundo natal. Su equipo médico no funcionaría si alguien se enfermaba. Estarían verdaderamente solos y vulnerables. Beltar activó la señal justo antes del amanecer. En toda la colonia, cada dispositivo electrónico se oscureció y enmudeció. Observó cómo los humanos descubrían el problema. La doctora Rodríguez descubrió que sus escáneres médicos no funcionaban.
Tom Bradley descubrió que todas las herramientas eléctricas se habían detenido. El centro de comunicaciones estaba completamente muerto. Esta vez, Beltar estaba seguro de que vería la verdadera naturaleza de los humanos. Enfrentados al fracaso tecnológico total, tendrían que volverse primitivos y salvajes para sobrevivir. Lucharían por los recursos y abandonarían a los débiles. Pero eso no fue lo que sucedió. En cambio, los humanos se reunieron y comenzaron a resolver problemas de maneras que no necesitaban equipo electrónico. La doctora Rodríguez recordó cómo verificar la salud de las personas usando métodos antiguos que su abuela le había enseñado. Tom Bradley sacó herramientas manuales y enseñó a los más jóvenes cómo usarlas. Los adultos organizaron a los niños en grupos y les enseñaron juegos que no necesitaban juguetes electrónicos. Los adolescentes se encargaron de ayudar a los ancianos que dependían de dispositivos electrónicos para las tareas diarias. Vivimos sin ordenadores antes de venir aquí, dijo Sarachún mientras se dirigía a los preocupados colonos. Podemos vivir sin ellos ahora. Tenemos nuestras manos, nuestras mentes y a nosotros mismos. Eso es suficiente. Y asombrosamente, fue suficiente. Los humanos se adaptaron a la vida sin tecnología más rápido de lo que Beltar había pensado posible. Trabajaron juntos aún más estrechamente que antes porque se necesitaban más unos a otros. Pero lo más asombroso sucedió al tercer día del apagón electrónico. Tommy Martínez se acercó a Beltar de nuevo. Esta vez llevaba un pequeño coche de juguete de madera que su padre había tallado para él. «Hice esto para usted», dijo Tommy, extendiendo el juguete. «Sé que extraña su hogar y su nave espacial. Quizás esto le ayude a recordar las cosas buenas de viajar por el espacio». Beltar tomó la pequeña nave de madera con manos temblorosas. Un niño humano le había hecho un regalo durante una crisis en la que su propia gente luchaba por sobrevivir, cuando no tenían dispositivos electrónicos ni herramientas avanzadas. El niño había usado su tiempo y energía para hacer algo hermoso para un extraño alienígena. Ese fue el momento en que Beltar se dio cuenta de la verdad. Los humanos no estaban ocultando su verdadera naturaleza. Esta era su verdadera naturaleza. Eran capaces de una violencia terrible. Sí, pero también eran capaces de un amor increíble. Y cuando se sentían seguros y cuidados, elegían el amor cada vez. «Comandante», dijo Ktra en voz baja, «creo que debemos decirles la verdad». Beltar miró la nave espacial de madera en sus manos. Luego miró a la colonia humana donde la gente trabajaba junta y se cuidaba mutuamente a pesar de todos los problemas que él les había causado. «Sí», dijo finalmente, «creo que tienes razón. Es hora de decirles la verdad». El comandante Beltar sostuvo la nave espacial de madera en sus manos y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No fue una rotura física. Fue algo más profundo. Todas sus creencias sobre los humanos, todas sus certezas sobre lo que era verdadero y lo que era falso, se resquebrajaron como el hielo derritiéndose al sol. Caminó lentamente de regreso a su nave, donde Ktra y Tranco lo esperaban. Pudieron ver por su rostro que algo importante había sucedido. «Comandante», preguntó Ktra en voz baja, «¿se encuentra bien?» Beltar se sentó pesadamente en su silla. Colocó la nave de madera sobre la mesa frente a él. «Este niño humano hizo esto para mí durante la crisis que creamos, cuando su gente no tenía energía, ni máquinas funcionando, y apenas suficiente comida». Tranco cogió el pequeño juguete y lo examinó. «Está bien hecho. El niño tiene habilidad». «Ese no es el punto», dijo Beltar. «El punto es que lo hiciera. Hemos estado poniendo a prueba a estos humanos, tratando de hacer que muestren violencia y egoísmo. En cambio, no nos han mostrado más que amabilidad, incluso a nosotros, incluso a extraños que vinieron del cielo sin previo aviso». Miró sus pantallas de datos. «Comandante, he estado estudiando todas nuestras lecturas de la última semana. Los patrones de comportamiento de los humanos no coinciden con nada en nuestras bases de datos sobre la naturaleza humana. Quizás nuestras bases de datos están equivocadas», dijo Beltar. «O quizás», dijo Ktra lentamente, «estos humanos no son los mismos que los humanos que estudiamos antes». «¿Qué quieres decir?» Ktra mostró imágenes en su pantalla.
Mire estos datos sobre la historia humana. Todos nuestros estudios sobre la violencia humana provienen de épocas en que los humanos luchaban en guerras o se esforzaban por sobrevivir. Estudiamos a los humanos cuando tenían miedo, cuando tenían hambre, cuando protegían su territorio de los enemigos. Les mostró imágenes de guerras humanas, conflictos humanos, sufrimiento humano. Pero mire esta colonia. Estos humanos no tienen miedo. Tienen suficiente comida. Tienen hogares seguros. No están luchando con nadie por el territorio. No están en peligro. Tranco se inclinó para mirar los datos. Estás diciendo que los humanos solo se vuelven violentos cuando se sienten amenazados. Quizás eso es exactamente lo que estoy diciendo, dijo Ktra. Quizás los humanos no son violentos por naturaleza. Quizás solo luchan cuando tienen que proteger algo que aman. Beltar pensó en esta idea. Era tan diferente de todo lo que le habían enseñado. La ciencia Cepreón decía que las especies eran violentas o pacíficas por naturaleza. No cambiaban según las circunstancias. Pero, ¿y si la ciencia Cepreón estaba equivocada? Hay algo más, dijo Ktra. He estado comparando los patrones cerebrales de estos humanos con los patrones cerebrales de los humanos en nuestros registros históricos. Los humanos en zonas de guerra tenían una química cerebral muy diferente. Estaban llenos de hormonas del estrés y respuestas de miedo. Pero estos humanos tienen una química cerebral que muestra satisfacción, seguridad y vínculo social. Así que son la misma especie, pero se comportan de manera diferente cuando se sienten seguros, dijo Beltar. Sí. Y hay más. Creo que la razón por la que estos humanos son tan pacíficos es porque han aprendido a crear seguridad los unos para los otros. No esperan que alguien más los proteja. Se protegen entre sí. Beltar se levantó y caminó hacia la ventana de su nave. Podía ver la colonia humana en la distancia. La gente trabajaba junta para reparar los daños del desprendimiento. Los niños jugaban en los huertos. Se veía pacífico y feliz. Hemos cometido un terrible error, dijo en voz baja. En ese momento, llamaron a la puerta de la nave. Beltar sintió un vuelco en el corazón. ¿Habían descubierto los humanos lo que habían estado haciendo? ¿Venían a enfrentarse a él? Abrió la puerta y encontró a Sarah Chun afuera. Estaba sola y no parecía enfadada. Parecía triste. ¿Puedo entrar?, preguntó. Beltar se hizo a un lado para dejarla pasar. Sarah miró el interior de la nave con curiosidad, pero no pareció sorprendida por lo que vio. Nos han estado poniendo a prueba, dijo. No era una pregunta. Beltar sintió que la cara se le encendía de vergüenza. ¿Cómo lo supo? Porque no soy estúpida, dijo Sarah con amabilidad. Una tubería de agua no se rompe sin más después de funcionar perfectamente durante 10 años. Las rocas no caen de una ladera estable sin una razón. Y todo nuestro equipo electrónico no deja de funcionar al mismo tiempo por accidente. Ktra y Tranco se miraron nerviosamente. Habían sido descubiertos. ¿Está enfadada?, preguntó Beltar. Sarah se sentó en una de las sillas de la nave. Al principio estaba enfadada, cuando me di cuenta de que estaban creando problemas deliberadamente para nosotros. Pero luego empecé a pensar por qué podrían hacer algo así. ¿Por qué? Porque nos tenían miedo. Porque alguien les dijo que los humanos son peligrosos y necesitaban averiguar si eso era cierto. Beltar se sentó frente a ella. Sí, esa es exactamente la razón por la que lo hicimos. Nuestra gente ha estudiado a los humanos durante muchos años. Todos nuestros datos dicen que los humanos son violentos e impredecibles. Vinimos aquí esperando encontrar una colonia de gente peligrosa, pero en su lugar encontramos a ustedes. Sarah sonrió, pero fue una sonrisa triste. Y no nos comportamos como decían sus datos que lo haríamos. No, se comportaron como la mejor gente que he conocido. No somos perfectos, dijo Sarah. A veces nos enfadamos. No estamos de acuerdo unos con otros. Cometemos errores. Pero intentamos ser buenos los unos con los otros porque hemos aprendido algo importante. ¿Qué han aprendido? Hemos aprendido que cuidarnos los unos a los otros nos hace a todos más fuertes. Hemos aprendido que cuando la gente se siente segura y amada, no necesita luchar.
Pueden elegir construir en lugar de destruir. Beltar pensó en su propia gente. En su mundo natal, todos estaban seguros y bien alimentados, pero no eran felices. No se amaban como lo hacían estos humanos. Vivían vidas eficientes, pero no vidas con sentido. Sara, dijo con cuidado, necesito preguntarle algo. Si sabía que la estábamos poniendo a prueba, ¿por qué no se lo dijo a su gente? ¿Por qué nos dejó continuar? Sara guardó silencio por un momento. Porque quería que vieran quiénes somos realmente. Quería que aprendieran que los humanos pueden ser buenos cuando eligen serlo. Y esperaba que, quizás, si veían eso, le dieran una oportunidad a otros humanos también. Otros humanos. Hay muchas colonias humanas esparcidas por la galaxia. Algunas de ellas podrían no ser tan pacíficas como nosotros. Algunas podrían estar luchando, o tener miedo, o estar enfadadas. Si su gente piensa que todos los humanos son peligrosos, ¿qué pasará con esas colonias cuando las encuentren? Beltar sintió un frío repentino. No había pensado en esto. Su misión era informar al gobierno Cepreón sobre las colonias humanas. Si informaba que los humanos eran peligrosos, el ejército Cepreón podría decidir destruir las colonias humanas antes de que pudieran convertirse en una amenaza. Está diciendo que nuestro malentendido sobre los humanos podría llevar a la guerra. Sí, dijo Sara. Y la guerra perjudicaría a nuestros dos pueblos. No queremos luchar contra su gente. Queremos vivir en paz con todos. Tra habló desde su puesto. Sara, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cómo se volvió su gente tan pacífica? Los humanos de nuestros registros históricos eran muy diferentes a ustedes. Sara se giró para mirarla. Esa es una buena pregunta. No somos naturalmente más pacíficos que otros humanos. Aprendimos a ser así. ¿Cómo? A través de la dura experiencia. Muchos de nosotros veníamos de lugares en la tierra donde había conflictos y sufrimiento. Habíamos visto lo que la guerra y el odio podían hacerle a la gente. Cuando vinimos aquí para empezar una nueva colonia, tomamos una decisión. Decidimos que construiríamos un tipo diferente de comunidad. ¿Qué tipo de comunidad? Una comunidad basada en cuidarnos los unos a los otros en lugar de competir entre nosotros. Una comunidad donde todos importan y todos tienen voz. Una comunidad donde resolvemos los problemas juntos en lugar de luchar por ellos. Tranco se inclinó hacia adelante. Pero, ¿y si alguien en su comunidad hace algo malo? ¿Y si alguien intenta herir a otros o tomar más de lo que le corresponde? Entonces hablamos con ellos, dijo Sara. Intentamos entender por qué actúan de esa manera. Generalmente, cuando la gente hace cosas malas, es porque tienen miedo, o están heridos, o se sienten solos. Si podemos solucionar esos problemas, el mal comportamiento suele detenerse. ¿Y si hablar no funciona? Entonces les pedimos que se vayan. Pero eso nunca ha sucedido aquí. Cuando la gente se siente verdaderamente cuidada, generalmente también quiere cuidar de los demás. Beltar absorbió toda esta información. Era tan diferente de cómo su propia gente manejaba los problemas. Los Cepreons usaban el castigo y el control para mantener el orden. Pero estos humanos usaban el amor y la comprensión. Sara, dijo, necesito decirle algo. Mi gente me envió aquí para estudiar las colonias humanas e informar si los humanos son una amenaza para la paz galáctica. Basado en lo que he visto aquí, quiero informar que los humanos no son una amenaza. Pero no estoy seguro de que mi gobierno me crea. ¿Por qué no? Porque lo que he visto aquí les parecerá imposible. Mi gente no entiende cómo una especie puede elegir ser pacífica. Piensan que o eres violento por naturaleza o pacífico por naturaleza, y que no puedes cambiar. Sara se levantó y caminó hacia la ventana. Miró su colonia, donde su gente vivía, trabajaba y se cuidaba mutuamente. Comandante Beltar, dijo, quiero hacerle una oferta. ¿Qué tipo de oferta? Quédese aquí más tiempo. No como un espía o un observador, sino como un amigo. Aprenda sobre cómo vivimos. Vea cómo resolvemos problemas y construimos cosas juntos. Y cuando regrese con su gente, podrá explicar no solo lo que hacen los humanos, sino por qué lo hacemos.
Beltar lo consideró. Su misión original se suponía que duraría solo unos días. Ya llevaba aquí 2 semanas. Su gobierno esperaría que regresara pronto con su informe. Pero Sara tenía razón. Todavía no entendía completamente cómo funcionaba la comunidad humana. Entendía lo que hacían, pero no entendía cómo habían aprendido a hacerlo. Hay algo más que quiero ofrecer, continuó Sara. Quiero invitar a algunos de su gente a venir aquí y ver lo que hemos construido. Si pueden verlo por sí mismos, podrían entenderlo mejor que si solo les habla de ello. Esta era una idea aún más radical. Ninguna especie alienígena había sido invitada a vivir entre humanos antes. Sería algo completamente sin precedentes. Eso podría ser muy peligroso, dijo Beltar. Si mi gente viene aquí y algo sale mal, podría llevar a un conflicto entre nuestras especies. O podría llevar a la amistad entre nuestras especies, dijo Sara. Comandante, creo que la mayoría de los seres del universo quieren las mismas cosas: seguridad, comida, refugio y la oportunidad de cuidar de sus familias. Si podemos mostrarle a su gente que no somos una amenaza, y si ustedes pueden mostrarnos que su gente no es una amenaza, quizás podamos construir algo mejor juntos. Beltar miró a Traitrankó. Ambos parecían tan asombrados y confundidos como él. ¿Confiaría tanto en nosotros?, preguntó. ¿Invitaría a más de mi gente aquí incluso después de que los pusiéramos a prueba y les causáramos problemas? Sí, dijo Sara, porque creo que la comprensión siempre es mejor que el miedo, y porque creo que su gente y mi gente podrían aprender mucho unos de otros. Esa noche, Beltar caminó por la colonia humana una vez más. Pero esta vez, no los observaba como sujetos de estudio. Los veía como personas que habían elegido vivir de una manera que mejoraba la vida de todos. Vio a María enseñando a un grupo de niños a identificar plantas comestibles. Vio a Tom y Jack trabajando juntos para mejorar el sistema de agua para que no se rompiera de nuevo. Vio a la doctora Rodríguez cuidando a una anciana que tenía dificultades para caminar. Vio a Tommy Martínez jugando con sus amigos, riendo y corriendo sin miedo ni preocupación. El niño que le había regalado una nave espacial de madera por pura bondad. Por primera vez en su vida, Beltar entendió lo que significaba sentir esperanza. 6 meses después, el comandante Beltar estaba en el mismo lugar donde su nave había aterrizado por primera vez, pero todo era diferente. El campo vacío se había convertido en una zona bulliciosa con nuevos edificios y huertos. Científicos Cepreons trabajaban junto a ingenieros humanos. Niños de ambas especies jugaban juntos en el parque que se había construido entre la colonia humana y la nueva estación de investigación Cepreon. No había sido fácil convencer al gobierno Cepreon de que aprobara el programa de intercambio cultural. Cuando Beltar regresó a casa con su informe, muchos funcionarios se negaron a creer lo que les contó sobre la pacífica colonia humana. Imposible, había dicho el director central durante la reunión del consejo. Los humanos son agresivos por naturaleza. Nuestros estudios lo demuestran. Debe de haber cometido un error en sus observaciones. Pero Beltar había traído pruebas. Tenía grabaciones de humanos trabajando juntos durante las crisis. Tenía datos de escáneres cerebrales que mostraban sus patrones de comportamiento cooperativo. Y lo más importante, había traído la nave espacial de madera que Tommy le había tallado. Este niño me hizo este regalo durante su hora más oscura, les había dicho Beltar al consejo. Cuando no tenían energía, poca comida y todas las razones para temer a los extraños. Lo hizo porque quería que sintiera menos nostalgia. El juguete de madera había pasado de mano en mano por la sala del consejo. Los funcionarios Cepreons lo examinaron con sus avanzados escáneres, pero los escáneres no podían medir lo que era realmente importante. No podían medir el amor que se había invertido en su fabricación. Algunos miembros del consejo se mantuvieron escépticos hasta que la doctora presentó su detallado análisis de los patrones de comportamiento humano. Han alcanzado una forma de inteligencia colectiva sin perder la identidad individual, había explicado. Cuando resuelven problemas en grupo, cada persona aporta su perspectiva única, pero también conectan sus pensamientos de maneras que hacen que todo el grupo sea más inteligente que cualquier individuo. ¿Cómo es esto posible sin implantes neuronales?, había preguntado el director central.
Usan algo llamado empatía, había dicho Ktra. Pueden sentir lo que otros sienten y entender lo que otros piensan. Esto les permite coordinar sus acciones de forma natural. Y esta empatía no los debilita. No, los hace más fuertes. Cuando una persona está herida, otras la ayudan a sanar. Cuando una persona tiene un problema, otras ayudan a resolverlo. Crean una red de apoyo que hace a todos más resilientes. El consejo había debatido durante semanas. Algunos miembros querían clasificar a los humanos como una amenaza potencial y recomendar acciones militares contra las colonias humanas. Otros querían evitar el contacto por completo y fingir que los humanos no existían. Pero Beltar había convencido a suficientes miembros del consejo para aprobar una pequeña misión de investigación. 12 científicos Cepreons irían a la colonia humana para estudiar sus estructuras sociales y aprender cómo mantenían la paz sin un control autoritario. Los científicos que se ofrecieron voluntarios para la misión eran los miembros más curiosos y de mente abierta de la sociedad. Cepreon. Incluían a la doctora Morena, experta en psicología social, al ingeniero Quallon, que estudiaba tecnología sostenible, y a la maestra Ska, que trabajaba con jóvenes Cepreons. Sarah Chun los había recibido cálidamente a su llegada. Nos sentimos honrados de tenerlos aquí, había dicho. Esperamos que se sientan como en casa con nosotros. Al principio, los científicos Cepreons habían sido muy formales y cuidadosos. Observaban todo, pero no participaban en nada. Tomaban notas y hacían mediciones, pero mantenían la distancia con los humanos. Esto había cambiado gradualmente a medida que los humanos los incluían en las actividades diarias. María había invitado a la doctora Morena a ayudar en los huertos. Tom Bradley le había pedido consejo al ingeniero Quallon para mejorar los sistemas de energía de la colonia. Los niños humanos simplemente habían empezado a jugar alrededor de la maestra Ska hasta que ella se encontró uniéndose a sus juegos. Los humanos no solo estudian la cooperación, había informado la doctora Morena al consejo Cepreon. La viven cada día, en pequeñas y grandes formas. Eligen ayudarse mutuamente en lugar de competir entre sí. El gran avance se produjo cuando una crisis real golpeó la colonia. Una tormenta severa había dañado varios edificios y derribado líneas eléctricas. Los científicos Cepreons esperaban observar cómo los humanos manejaban la emergencia, pero en su lugar se encontraron en medio de ella. «Vamos, doctora Morena», había gritado María durante la tormenta. «Necesitamos ayuda para trasladar a los ancianos al centro comunitario». Sin pensarlo, la doctora Morena se encontró ayudando a llevar suministros y a consolar a niños asustados. El ingeniero Quallon había trabajado junto a Tom para restaurar la energía en los sistemas críticos. La maestra Ska había organizado juegos para mantener a los niños tranquilos mientras los adultos trabajaban. Por primera vez en sus vidas, los científicos Cepreons habían experimentado lo que se sentía al ser parte de una comunidad que realmente se preocupaba por cada miembro. Era diferente a todo lo que habían conocido en su mundo natal, donde la eficiencia y el orden eran más importantes que las conexiones emocionales. «Ahora lo entiendo», le había dicho la doctora Morena a Beltar después de la tormenta. «Los humanos no son pacíficos solo porque eligen serlo. Son pacíficos porque han aprendido que cuidar de los demás es la mejor manera de cuidarse a sí mismos». El intercambio cultural había crecido a partir de ahí. Más Cepreons habían venido a estudiar diferentes aspectos de la sociedad humana. Los humanos habían visitado las naves Cepreons para aprender sobre tecnología avanzada. Ambas especies habían descubierto que tenían mucho que ofrecerse mutuamente. Los Cepreons estaban asombrados por la creatividad y la inteligencia emocional humana. Los humanos estaban fascinados por la lógica y los logros tecnológicos Cepreons. Pero, lo que es más importante, ambas especies estaban aprendiendo que sus diferencias los hacían más fuertes cuando trabajaban juntos. Ahora, 6 meses después, los resultados del intercambio eran visibles en todas partes. La colonia humana tenía tecnología avanzada que los ayudaba a vivir más cómodamente, pero la usaban de maneras que fortalecían su comunidad en lugar de reemplazar las conexiones humanas. La estación de investigación Cepreon tenía algo aún más notable: niños Cepreons.
Por primera vez en siglos, los jóvenes Cepreons estaban siendo criados con una comprensión de las emociones y las relaciones. Beltar observó a su propia hija, Caranel, jugar con Tommy Martínez y otros niños humanos. Caranel había sido creada en una matriz artificial, como todos los niños Cepreon, pero estaba siendo criada aquí, entre los humanos. Estaba aprendiendo a reír, a abrazar a sus amigos cuando estaban tristes y a compartir sus juguetes sin que se lo pidieran. Es tan diferente de los otros niños Cepreon, dijo la maestra Ska, que ahora supervisaba la educación de los jóvenes de ambas especies. Piensa diferente, siente diferente, se relaciona con los demás de manera diferente. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Beltar. Es maravilloso, dijo Ska. Tiene todas las habilidades intelectuales de nuestra gente, pero también tiene la sabiduría emocional de los humanos. Puede resolver problemas que ninguna de las dos especies podría resolver sola. Esto era cierto. Los grupos mixtos de niños ya habían inventado nuevos juegos en los que ninguna de las dos especies había pensado antes. Habían encontrado soluciones a problemas técnicos que habían desconcertado a los ingenieros adultos. Estaban creando arte y música que combinaban los mejores elementos de ambas culturas. Ellos son el futuro, dijo Sarachun, que se había convertido en la amiga más cercana de Beltar en los últimos meses. Niños que crecen entendiendo tanto la lógica como el amor, tanto la eficiencia como la empatía. Beltar asintió mientras observaba a Caranel enseñarle a Tommy a leer símbolos Cepreons mientras Tommy le enseñaba una canción humana. Mi gente ya está cambiando por lo que hemos aprendido aquí. Algunas de nuestras ciudades están experimentando con centros comunitarios al estilo humano, donde los Cepreons pueden reunirse solo para disfrutar de la compañía de los demás. Y mi gente está aprendiendo a pensar de manera más sistemática sobre nuestros problemas, dijo Sara. El enfoque de su gente en el análisis científico nos ha ayudado a entender por qué nuestra comunidad funciona tan bien. Podemos enseñar a otras colonias humanas a construir el mismo tipo de paz que tenemos aquí. La verdadera prueba había llegado cuando representantes de ambos gobiernos visitaron la colonia para evaluar el programa de intercambio. La delegación humana incluía a la almirante Rebecca Torres, una oficial militar que había sido escéptica sobre el contacto alienígena. La delegación Cepreon incluía al propio director Cental. Ambos funcionarios habían llegado esperando encontrar pruebas de que el intercambio cultural era peligroso o poco práctico. En cambio, encontraron algo que desafiaba sus suposiciones fundamentales sobre las relaciones entre especies. La almirante Torres se había asombrado al ver a niños humanos aprendiendo matemáticas avanzadas de maestros Cepreons, mientras que los niños Cepreons aprendían sobre cooperación y amistad de sus compañeros de juego humanos. El director Cental se había quedado atónito al observar a los científicos Cepreons trabajando de manera más eficiente y creativa cuando colaboraban con socios humanos. Esto no debería ser posible, le había dicho el director Cental a Beltar. Nuestras especies evolucionaron en mundos diferentes bajo condiciones diferentes. No deberíamos ser capaces de trabajar juntos tan bien. Quizás esa es exactamente la razón por la que trabajamos tan bien juntos, había respondido Beltar. Porque somos diferentes, porque cada uno aporta algo que al otro le falta. Los funcionarios habían pasado una semana observando la colonia. Habían visto surgir problemas y observado cómo humanos y Cepreons los resolvían juntos. Habían participado en reuniones comunitarias donde las decisiones se tomaban mediante la discusión y el consenso en lugar de la autoridad y el mando. Lo más importante, habían visto a los niños humanos y Cepreons jugando juntos, aprendiendo juntos, creando juntos. Niños que no veían ninguna diferencia significativa entre sus especies, excepto interesantes variaciones en apariencia y habilidad. Estos niños crecerán para ser líderes de nuestros dos pueblos, había observado la almirante Torres. Nunca se temerán unos a otros como nuestras generaciones se han temido. Antes de irse, ambos funcionarios habían autorizado la expansión de los programas de intercambio. Más colonias se abrirían a la cooperación entre especies. Se establecerían más estaciones de investigación. Y lo más significativo, ambos gobiernos habían acordado trabajar juntos en proyectos a largo plazo que ninguna de las dos especies podría lograr por sí sola. Ahora,
Mientras Beltar observaba a los niños jugar, pensaba en cuánto había cambiado todo desde aquel primer día en que había aterrizado esperando encontrar humanos peligrosos. Había encontrado algo mucho más poderoso que la violencia o la agresión. Había encontrado esperanza. «Comandante», llamó una voz familiar. Tommy Martínez, ahora con 11 años y bastante más alto, vino corriendo con un grupo de amigos que incluía a 3 jóvenes Cepreons. «Hola, Tommy. ¿Qué estáis construyendo hoy?» «Estamos diseñando un nuevo tipo de nave espacial», dijo Tommy emocionado. «Una que pueda llevar tanto a humanos como a Cepreons a explorar nuevos mundos juntos». Caranel descubrió cómo hacer que los sistemas de soporte vital funcionen para ambas especies, y yo diseñé un sistema de comunicación que puede traducir pensamientos además de palabras. Beltar sonrió. 1 año atrás, habría pensado que tal proyecto era imposible. Niños de 2 especies diferentes trabajando juntos para resolver complejos problemas de ingeniería parecía una fantasía. Pero había aprendido que las cosas imposibles se volvían posibles cuando las personas se preocupaban unas por otras y trabajaban juntas hacia metas comunes. «Suena como un proyecto excelente», dijo. «¿Cuándo estará lista su nave espacial?» «En unos 10 años», dijo Caranel en su cuidadoso inglés. «Cuando seamos lo suficientemente mayores para ser verdaderos ingenieros y exploradores. Queremos encontrar más especies que puedan ser amigas de los humanos y los Cepreons», añadió Tommy. «Queremos mostrarles que diferentes pueblos pueden vivir juntos y ayudarse mutuamente». Beltar miró a estos niños que ya estaban planeando llevar las lecciones de su comunidad a otros mundos y otras especies. No pensaban en conquista, ni en dominio, ni siquiera en superioridad. Pensaban en la amistad, la cooperación y la alegría de descubrir nuevas formas de vivir juntos. En ese momento, Sarachun se unió a ellos. «Beltar, hemos recibido noticias del Consejo de Contacto Galáctico. Otras 3 especies han solicitado permiso para enviar observadores a estudiar nuestro modelo de comunidad». «¿Qué especies?» «Los Altarianos, el colectivo Kepler y la Federación Centauri. Todos han oído hablar de lo que hemos construido aquí, y quieren saber si la cooperación pacífica entre especies es realmente posible». Beltar sintió una profunda satisfacción. El pequeño experimento que había comenzado con una pequeña colonia humana y un puñado de confusos científicos Cepreons estaba creciendo hasta convertirse en algo que podría cambiar toda la galaxia. «¿Qué pensáis, niños?», les preguntó a Tommy y a sus amigos. «¿Estáis listos para dar la bienvenida a más especies a vuestra comunidad?» «Sí», gritaron todos juntos. «Cuantos más amigos, mejor». Mientras el sol se ponía sobre la colonia, Beltar reflexionó sobre el viaje que los había llevado a todos a este momento. Había venido aquí para estudiar las debilidades humanas, en cambio, había descubierto las fortalezas humanas. Había esperado confirmar la superioridad Cepreon, en cambio, había aprendido sobre las limitaciones Cepreons. Y lo más importante, había aprendido que la comprensión entre diferentes pueblos no solo era posible, sino esencial. En una galaxia llena de especies diversas, la supervivencia no dependería de quien fuera el más fuerte o el más inteligente, sino de quien fuera el más sabio a la hora de construir relaciones. Los humanos le habían enseñado que la verdadera fuerza no provenía de la capacidad de destruir enemigos, sino de la capacidad de crear amigos. No de la capacidad para la violencia, sino de la elección de construir la paz. Y ahora esa lección se estaba extendiendo a otros mundos, otras especies, otras comunidades que estaban listas para aprender que sus diferencias podían hacerlas más fuertes cuando elegían trabajar juntas en lugar de enfrentarse. El futuro pertenecía a los niños que jugaban en el jardín, humanos y Cepreons, y pronto otros, que crecerían sabiendo que el universo era lo suficientemente grande como para que todos encontraran su lugar en él.